Bueno, se vienen tiempos de definiciones, vamos a tener en breve reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, paritarias, como decimos, a cielo abierto, negociándose casi, digamos, a diario, con algunos gremios importantes también tratando de cerrar el año, pero con un verano que se espera que también va a traer alguna discusión salarial, porque obviamente que el tema, como lo decimos, es la inflación que atenta contra los salarios de los trabajadores registrados con convenios, pero obviamente mucho más con los que están fuera de convenio. Y a propósito, este Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil vendrá a poner una base mínima vital y nada móvil para ese 40% de trabajadores y trabajadoras no registrados. El movimiento obrero está en una especie de división, que no es concretamente la de la CGT. Hoy, si se quiere, a los términos formales, CGT continúa con pocas reuniones o casi ninguna, digamos, de el Consejo Directivo, pero sí hay movimientos de dos sectores muy diferentes. Uno es el que están los gordos, los independientes y los barrionuevistas, que han lanzado después del 17 de octubre esta mesa político-sindical peronista con la intención de ver qué cargos se pueden conseguir para el 2023 o, en su defecto, qué grado de incidencia tienen en esa elección. Por el otro, un sector referenciado en el Frente Sindical, conducido por Pablo Moyano y por Ricardo Pignanelli, el secretario general de ESMATA, la Central de los Trabajadores, la Central Federal de los Trabajadores con Sergio Palazzo, y las dos CTA, la de Hugo Yasky y la de Hugo Cachorro Godoy. Ese sector es el que hoy está respaldando una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones del 2023. En esa pulseada, por lo menos lo que se promete es una tregua, no va a haber fuego cruzado entre los dos sectores, pero sí cada uno mantendrá su agenda. En el medio aparecen algunos actores que están tratando de tender algún puente con referentes de lo que se puede llamar Juntos por el Cambio, macrismo, pro, radicalismo. El menú de ese lado es realmente muy amplio, pero insisto, algunos están tratando de tender por lo menos algún puente de diálogo, cosa que no llegue la elección y los encuentre, entre comillas, desprotegidos de relaciones con esos sectores. Hoy, insisto, el sector gremial está muy convulsionado, primero por el proceso electoral y segundo, por qué va a pasar, no solo con el tema salarios, sino con qué puede llegar a venir. Ya hemos hablado, lo hemos tratado, lo hablamos con los dirigentes gremiales, es evidente que hay que sentarse a la mesa de negociación porque no solo las tecnologías, sino estas nuevas modalidades de trabajo implican negociar y ver qué es lo que se puede sacar y no perder ni puestos de trabajo ni salarios, sino que además hay que empezar, creo que, a adaptar los convenios para no hablar de esa famosa reforma laboral que en realidad es lo que quieren quitar derechos. Así que vamos a tener unas fiestas y unas vacaciones para algunos o un proceso de verano con mucha discusión laboral y, por qué no, política. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, bueno, lo tenemos a Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro. ¿Cómo andamos, Beto? ¿Todo bien? Y en la lucha, Sí. un poquito de conflicto, desgraciadamente, ¿no? Porque a uno no es que le guste vivir en conflicto, sino al revés. Uno quisiera que en la vida Claro, claro. no haya tanto conflicto, pero si en realidad querés vivir más o menos dignamente, inevitablemente te lleva a que tengas que levantarte un montón de veces
a los problemas que vivimos, ¿no? Sí, seguro. Están con medidas de fuerza, bueno, no tan duras, sino tratando de que los pasajeros entiendan la situación que ustedes están atravesando, pero puntualmente el reclamo tiene que ver con esto del asbesto, tiene que ver con los días laborales. Expliquemos un poquito la cuestión y vayamos por parte, Beto. Sí, lo primero, nosotros tenemos un reclamo de hace muchísimo tiempo que tiene que ver con nuestra actividad, ¿no? Con nuestra forma de trabajo. Nosotros, eh, por la característica del transporte, nosotros tenemos solamente un franco por semana. Es decir, tenemos un día de descanso por semana y aparte, no es que tenemos un día por semana y después tenemos los feriados, la Navidad, y no, no, no Claro. tenemos Navidad, ni un nuevo, nada. Muchos de nosotros pasamos más de una vez la Navidad Claro, trabajando, trabajando. ¿no? O en la calle, peor todavía, porque salir de trabajar y te encontrás con que estás yendo para tu casa y en el colectivo brindás con el colectivero, en caso que esté, o muchas veces ni siquiera arriba del colectivo. Me ha tocado en Rivadavia, en la calle, estar ahí con otro compañero que salíamos, feliz Navidad o feliz Año Nuevo, ¿no? Entonces hay un reclamo histórico de nosotros de tener 2 francos por semana. Nosotros venimos solicitándolo hace mucho tiempo y aparte por el tipo de trabajo. Es un trabajo que te imaginas que nosotros transportamos 1 millón y pico de personas diariamente, es decir, tenés que tener un estado de concentración importante, no Sí, podés seguro. estar agotado. Obviamente, nosotros tenemos exámenes de alcoholemia permanentemente, es decir, no podés irte, ni siquiera tu día de franco te podés ir a festejar un Claro, cumpleaños, ¿viste? Tenés que volverte temprano porque tenés que ir a trabajar. claro, En general, nosotros la licencia la utilizamos para trámites personales o para claro, dormir todo el día. claro, Entonces, es una necesidad de hace mucho tiempo. Esto empeora en las condiciones en las que estamos trabajando, claro. ¿no? Es decir, con la contaminación con asbesto, empeora la situación, porque encima vivís con un estado de estrés gigantesco, porque estás trabajando con material cancerígeno, te hacen estudios cada 2 años para ver si te aparece alguna de estas patologías. Es decir, ya los niveles de tensión y de estrés son mayores. Y si a eso también le sumás que desde la pandemia, en la cual nosotros trabajamos todos los días de la pandemia, no es que, otro de los momentos donde los demás no trabajaban, nosotros sí, igual que los médicos. Eh, el otro elemento también importante que desde la pandemia la empresa ha dejado de incorporar personal. Es decir, el Claro. personal que se ha ido, se ha retirado, no lo ha, No se no lo ha repuso. repuesto. Entonces Claro. tenemos hoy una reducción. Claro, tenemos una reducción importante del personal. ¿Cuánto, Por eso cuánto nosotros salimos calculás al ahí conflicto. el personal que se fue, digamos, durante la pandemia? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras? De un 10, un 10%. 10%, entre 300 y Ah, 400 personas. ajá. Había 4.000 trabajadores, 4.100 y pico, y ahora hay 3.800 más o menos, Bien. 3.700 y pico. Es decir, todo aquel que se jubilaba se iba, porque hubo Claro. mucha gente que se fue a vivir a su provincia en medio de la pandemia, y otros Sí, fallecieron, sí, 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 pocos, sí. por suerte fueron, por suerte no, por desgracia, fueron 15 compañeros, pero bueno, también padecimos eso. Y la gente que falleció de normal no se repuso. Claro, Entonces ya hay 400, casi 400 personas menos, ¿no? claro, claro. Bueno, eso por un lado. Y me decías lo del asbesto, que esto también es una cuestión que el gobierno de la ciudad no atiende, ¿no? Mirá, lo del asbesto no solamente ha sido una cuestión que no atiende, sino que aparte se ha comprometido ya 3 veces con nosotros, lo ha firmado, actos que no Claro, ha cumplido, de licitación de los trenes necesarios, sobre todo la línea B. claro. Digo, esto probablemente en breve haya novedades porque esos trenes se están derrumbando. De hecho, en la B funciona con demoras todos los Sí, días todos porque los no hay días. trenes. No hay Sí, trenes. sí, Todos los días de la mañana porque no hay trenes. No hay trenes. Y claro. encima, para sacarse la responsabilidad de encima, dicen por los parlantes que es conflicto gremial y es Sí, no mentira, es porque no, porque es mentira. mentira, no estábamos Claro, en ningún conflicto. Es para no pagar multas, claro, entonces te sacan eso, lo cual va a terminar muy, muy mal. Nosotros necesitamos urgentemente un plan, primero de compra de trenes en la B y segundo de retiro de asbesto, porque no solamente en la B, por todo el subte, en todas claro. las instalaciones eléctricas, en las usinas, en los centros de potencia.
necesitamos un plan urgente porque aparte cada vez son más los compañeros que aparecen afectados y no sabemos si en el futuro van a seguir apareciendo más, ¿no? Beto, con esto que uno, los subtes, siempre lo emparenta con lo que pasa con esta concesionaria, pero también con una política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En estos últimos días tuvimos una inundación muy grande. Bueno, algunos que quieren justificar dicen la ciudad se inundó porque el exceso de lluvia fue tan importante que excedió. Todo bien. Ahora, en los subtes no se hace una mísera obra, porque yo que tengo uso de razón, se siguen inundando, entra agua por cualquier lado. ¿A quién le corresponden esas tareas? Igual que la compra del tren le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces son tareas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no las hace, obviamente. No, lo que es el maquillaje. Por ejemplo, ahora se sacaron licitaciones para poner en valor 3 estaciones de subte. Y la semana pasada sacaron otras 3. Es decir, maquillaje. Poner en valor es maquillaje, no es otra cosa. ¿No? Es decir, no se hacen las cosas estructurales. Claro. Esta es la verdad. Porque se piensa de elección a elección. Sí, también, se haga una cosa que se vea para poder presentarme la otra, ¿no? Sí, se piensa de elección en elección, pero este gobierno, o sea, PRO, que está gobernando desde hace 14, 15 años, tampoco hizo un mísero tramo de kilómetro de vía, digo, del subte. Entonces, también eso es muy cuestionable, ¿no? Ese plan que se supone que tiene que ser para que menos autos entren en la ciudad de Buenos Aires, pero se hace muy poco. Bueno, lo que pasa es que el pragmatismo sobre el cual la sociedad vive a una velocidad, digo, no te voy a explicar a vos, entonces los medios viven a una velocidad de todo lo que pasa es hoy y mañana, después te olvidás. Hace 15 años prometieron 10 kilómetros por año. Te imaginás que tendría que haber 150 kilómetros más de subte, hicieron 5 kilómetros en 15 años. 5. No, pasaron 5 años en los cuales no hay obras de extensión de subte. Es la primera vez en la historia que no hay ninguna obra de extensión del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo, no. El tema es si nosotros podemos, si tenemos la capacidad de mostrarle a la sociedad, parar la velocidad a la que vamos, con las noticias diarias, que todos los días te sorprenden con una noticia distinta, y parece que es la última, y empezar a hacer balances en serio de lo que está sucediendo. Porque lo de la ciudad, una ciudad con un presupuesto como el que tiene esta ciudad, hoy obviamente tendríamos que tener un subte de 300 kilómetros tranquilamente, podríamos tenerlo. Y no a 10 kilómetros por año, capaz que haciéndolo a menos, hacer 5. Pero no 5 en 15 años. En 15 años, es muy poco. ¿Entendés? Entonces digo, esto cualquier periodista serio en los medios no resiste, no resiste mucho esto. Pero bueno, desgraciadamente vivimos lo que vivimos, ¿no? Sí, es la política, digamos, que aplican en el sector educativo, en el sector de salud, digamos, algo que se repite, es un modus operandi de Rodríguez Larreta. Bien, Beto, bueno, a esperar a ver cómo se desarrolla esto y estaremos atentos por cómo viene la cosa. ¿Tienen alguna reunión prevista en estos días? No, mañana seguramente siguen las protestas, mañana va a ser en la línea B, y todavía no tenemos nada, desgraciadamente no tenemos nada, pero bueno, si mañana no hay resolución, el viernes continuaremos y la semana que viene también. Bien, te mandamos un abrazo y a disposición como siempre. Igualmente para ustedes. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bien, estamos con Julio Esteves, secretario general de la Unión del Personal Superior de la AFIP. ¿Cómo andamos, Julio?
Muy bien, Alejandro, un gusto hablar con vos, un gusto, saludos a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, lo mismo digo. Estamos hablando, vamos por alguna reforma tributaria revolucionaria, pedimos que haya acuerdos generales. No nos podemos poner de acuerdo porque obviamente que estamos casi entrando en un proceso electoral donde va a ser difícil ponernos de acuerdo en esto, por lo menos establecer un diálogo, pero ustedes tienen una iniciativa que me parece que va a mejorar los ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y además va a tener otros beneficios. Explícame cómo es esta modificación del impuesto a las ganancias. Gracias, Alejandro. Sí, nosotros tenemos bajo tratamiento legislativo en el Senado de la Nación, desde la Unión del Personal Superior de la AFIP. Nosotros somos los trabajadores que representamos a los jerárquicos del organismo fiscal, un proyecto para que se permita deducir, o sea, desgravar del impuesto a las ganancias, el famoso ganancia del sueldo, que nosotros lo llamamos ganancias a la cuarta categoría, absolutamente todo lo que la gente consume. O sea, todo es todo, desde la comida, la ropa, el estacionamiento, el sube, la comida para el perro, lo que gasta en su grupo familiar, todo lo que necesita para desarrollarse como persona, como sujeto físico en su vida diaria, que todo se pueda desgravar. Absolutamente todo, con lo cual bajamos el impuesto del 35 a un super mínimo que va a ser, claro, como todo impuesto a la ganancia, lo que queda del total menos el gasto, claro, es lo que hay que pagar. Ahora, vos decís, toda la familia implica esposa e hijos, ¿no? Todo lo que consuma el grupo familiar. Conforme a la legislación vigente, vos sabés que eso está muy flexibilizado. Hoy no significa una unión formal, digamos, puede ser una unión de hecho. El proyecto lo que busca es eso, que todo el grupo familiar sea beneficiario de esa misma desgravación, porque está claro que si hay una sola fuente de ingresos y los gastos son varios, claro, tenemos derecho a deducir los colegios de nuestros hijos. Aclaremos los gastos de ellos también. Claro, aclaremos eso, que estamos hablando en un matrimonio donde haya un solo trabajador, trabaje ella, abuelo o el que sea de la pareja, es un solo salario, obviamente. Exactamente. Si hay dos, los dos tienen derecho a desgravar, claro, pero cada uno desgravará lo que quiera, conforme lo que vaya cargando, como previaje, ¿te acordás? Claro, claro. La gente cargaba la factura y con eso obtenía el beneficio que le daba el Estado. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero lo pasamos a nivel de nuestros sueldos. Bien. O sea, lo que hacemos es permitir que la gente pueda cargar esos gastos, sí, y de esa manera evitar el pago de un tributo que consideramos totalmente abusivo. De hecho, todos dicen, vamos a eliminar ganancias del sueldo, pero nadie dice cómo. Nadie dice cómo. Bueno, en este caso tenés algo importante, porque además vos hablás del tema de las facturas. En una economía donde tenemos mucha factura trucha o no se factura, ya no quiero utilizar el término factura, se factura en negro, pero digamos, tenemos eso, ¿no? Claro, un volumen. Tal cual, vos como hombre de la FIP, digo, vos lo sabés esto. Bueno, arranquemos por algo básico. El otro día lo comentaba Litvin también, respecto al proyecto nuestro. Está claro que el proyecto tiene, digamos, el visto bueno del bloque oficialista y también del bloque opositor. Bien. O sea, está presentado, está en este momento en manos del senador Rodas de Chaco, que es del Frente para Todos, pero también he hablado del tema con el senador Basualdo, que es de Cambiemos, y le encantó, o sea, a ambos dos le encantó, sí, con lo cual lo que veo es una coincidencia, por fin le encontramos una vuelta de rosca a esto. Lo hablamos con Palazzo la semana pasada, el diputado nacional, pero también compañero secretario general, claro, que también le encantó porque él presentó un proyecto para elevar. Sí, para elevarlo, sí, eso te iba a decir, Julio, porque Palazzo tiene un proyecto para elevarlo a 641, me parece. Pero exacto, después siempre corres sobre ese tema. Se licúa claro, la primera paritaria, claro, ese es el inconveniente, con 110% de inflación anual. Claro. A la primera paritaria que tenemos se licúa la elevación del mínimo disponible, entonces cuando fuimos a explicarle nuestro proyecto, dijo, esto está buenísimo. Claro. Podemos mixear mi idea de subir el mínimo disponible con la de ustedes de permitir desgravar todo para
bajar el impuesto al piso, Sí. pero también ahí tenés 2 millones de trabajadores que empiezan a pedir factura, ticket, como en previaje, Claro. y hoy no tiene incentivo el consumidor final, el ciudadano de pie, no tiene incentivo para pedir factura. Sí, seguro. Entonces, si vos pones, como incentivo, pones el hecho de que vas a ganar más de bolsillo, Claro. es fantástico. Ahora, pero además, ahí te hago la otra pregunta. Sí. ¿Y el Estado no se ve afectado si no ingresa esto de ganancias? Digamos, hay eso un es lo volumen. importante. Ahí está lo importante. Este proyecto tiene altísima responsabilidad fiscal. O sea, no podemos hacer... hoy en día ganancias al sueldo implica 7-8 puntos de la recaudación total, que es una barbaridad. Nosotros tenemos un convenio con el FMI, vos lo sabés perfecto, la gente lo sabe, tenemos que cumplir con metas fiscales para no ser considerados un default. Eso. Con lo cual, el proyecto nuestro lo que hace es sustituir lo que baja de ganancias al sueldo con lo que se paga más en lo que se factura, o sea, en IVA, en ganancias de las empresas, en impuestos de débitos y créditos, en un montón de tributos más, ingresos brutos, etcétera, 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 que digamos, en forma directa aplican varios impuestos, en forma inmediata, con lo cual el Estado termina, en el fondo, terminamos recaudando más. Ah, bien. O sea, después por consumo y Bueno, después tenés el otro tema, que medio te interrumpí, que tiene que ver con los beneficios que da la facturación. Lógico, la facturación, a ver, arranquemos por algo básico. Si vos vas a comprar la verdulería y la verdulería no te quiere dar ticket. La verdulería no da ticket, Julio, la verdulería. No da ticket nunca, por eso puse ese ejemplo, pero no importa, pero no, los quiero mucho a los compañeros que trabajan en el gremio, pero la realidad es que no están acostumbrados a dar ticket. Bueno, pero tenés la verdulería que sí da ticket, y vos sos un asalariado que te alcanza ganancias al sueldo. Bueno, vas a comprar la verdulería que te da ticket. Claro. Porque eso lo desgrabás y después te viene la plata de vuelta en mano. Es así sencillo, esto como previaje. Previaje la gente elegía los lugares que sí estaban anotados y te daban ticket, porque después te daba el Banco Nación la tarjetita con la cual te reconocía ese 50% de beneficio. ¿Y en el tema laboral generaría algún blanqueamiento de empleo? Claro que sí, claro que sí. Esto tiene un efecto multiplicador. Porque acá no solo hablamos de mayores ingresos para los trabajadores, también hablamos de el blanqueamiento de la economía en general. Si vos blanqueás la economía, alguien que ahora factura más tiene que blanquear a los trabajadores. Si no blanquea a los trabajadores, no cierra el blanco de... Claro, ¿cómo haces para atender toda esta gente, para vender todo esto? Un agujero. Claro, y además hay otro tema, lejos de lo que el comerciante o el empresario pueda pensar, esto lo beneficia, porque al tener la gente un 30% más de ingreso, ponerle promedio en el bolsillo, plata en mano, la va a consumir. El consumo. Es consumo, le va a subir eso en ingresos reales, con lo cual acá no le estamos pegando a nadie, esto es simplemente un círculo virtuoso que permite que todas las partes ganen, y vamos un poquito acomodando la economía para donde hay que acomodarla y no tirarla al barro. Bueno, ¿establecieron algún vínculo con Massa para que vea esto? Sí, lo estuvimos hablando. A ver, el proyecto se lo mandamos literalmente a todo el Estado. Con lo cual está en manos del Estado. La realidad es que ahora que está empezando a tomar conocimiento público, porque fue una decisión del gremio, el pasarlo a los medios, están empezando a llamar por teléfono, gracias a tu tarea y la de todos los colegas, están empezando a llamar por teléfono para decir, che, qué bueno que está el proyecto, nos interesa. Nosotros no tenemos un fin político, nuestro fin es absolutamente gremial. Claro, obvio, sí. Gremial, laboral, social, tiene que ver con varias de estas cosas, ¿no? Exactamente. Por eso te digo que está muy bueno, y en la medida que corra la palabra, bueno, nada, ahí es cuando le vamos a dar fuerza a algo que va a beneficiar a 2 millones de argentinos y a toda la sociedad en general, porque no debilitamos las cuentas públicas, movemos la economía, evitamos la emisión,
blanqueamos montones de sectores que están totalmente en negro, fuera del sistema. ¿Se bancariza más? Se bancariza todo. El proyecto tiene 46 páginas, solo lo explicamos ahora en 5 minutos, pero digamos, tiene una cuenta fiscal, una tarjeta especial, o sea, a ver, realmente estamos haciendo una revolución, como dijiste vos al comienzo, en lo que hace a materia fiscal, con algo muy chico. Muy simple, muy sencillo. Muy simple, sí. Exactamente, sí, que ayuda a todos. Y la gente lo tiene que ver traducido en más dinero en sus bolsillos. Como decía el general Perón, queremos que todos los trabajadores sean un poquito más felices, nada más. Sí, y cuando se habla tanto de un bono, de un plus salarial, esto es un bono, un plus salarial. Esto es un ingreso que tenemos, sin duda. Esto es plata en el bolsillo, plata en el bolsillo para todos. Exacto. Julio, te agradecemos como siempre el contacto, te mandamos un abrazo enorme, lo vamos a seguir desarrollando, le vamos a dar obviamente mucha difusión. Un abrazo, Ale, y en la medida que la gente y los periodistas como vos puedan darle difusión a esto, más lo vamos a instalar en el Congreso y más tenemos posibilidad de que salga rápido, porque la gente lo necesita, la gente necesita que realmente las cosas sean, a ver, vamos a ayudar un poquito a que la clase media levante de vuelta. Vamos a darle una mano. Vale. Y esto, ¿sabes qué? A la muy mala prensa, porque además porque ha sido muy mala esa teoría del derrame, que es una teoría horrible, pero esta sí es teoría del derrame. Esto sí, derrame para a favor de la clase media. Esto sí derrame. Te mando un abrazo. Sí, señor, acá lo que queremos es un derrame real, porque el derrame de las empresas es para paraísos fiscales, quédate tranquilo. Claro. Los de AFIP lo sabemos de memoria. Pero este es un derrame para la clase trabajadora. A ver, los que pagamos impuestos y que estamos ahí diciendo, ¿cómo hacemos para, en serio, que no me saquen un coche por año en mi impuesto a las ganancias? Déjame esa plata, meterla en el mercado, hacer más circulante, que la economía se blanquee. A ver, es todo bueno, como te digo yo, es un círculo virtuoso. No había que ser un genio, había que simplemente mirar la economía y dejar que los que más entendemos de impuestos hagamos el planteo. Y lo digo modestamente, sin ninguna soberbia. La realidad es que es un trabajo muy bien hecho, los diputados y los senadores se quedaron atónitos y dijeron, le encontraron el cascabel al gato. Sí, lo que queremos es encontrar una solución para que los argentinos tengan un pesito más en el bolsillo y que el Estado no sufra por eso. Seguro. Te mando un abrazo, Julio, gracias. Un abrazo inmenso, gracias, Ale. Gracias. Muy bien, estamos con Héctor Ortiz, delegado de ATE, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Héctor, ¿cómo andamos? Y cansado, agotado por lo que está pasando en la ciudad, realmente preocupado. Bueno, ¿y cómo siguen con las medidas de fuerza? ¿Cómo están hoy con las medidas de fuerza? Y hay una propuesta otra vez del 17, una medida general, paro de todos los hospitales, planteando el tema de la recomposición salarial, el tema de las infraestructuras de los hospitales, el tema del desastre en la cual nos encontramos como sectores de salud. La verdad que preocupa el destrato que hay con los trabajadores de la salud. Hace más de 9 semanas que los residentes y concurrentes están peleando salario. Nosotros estuvimos en medida de fuerza la semana pasada junto a ellos. El 17 volvemos a la calle para plantear recomposición salarial acorde a la canasta familiar, ¿no? Bien, eso por un lado, yo digo, es un combo, ¿no? Porque es un combo, digo, es una cosa casi explosiva lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad, no digo la primer ciudad, la ciudad más rica en la Argentina, que después, bueno, veremos con otros sectores, pero puntualmente en el sistema de salud, con despidos, con falta de personal, con las trabajadoras, con las enfermeras, en una situación también compleja, porque no se las reconoce como personal de salud, sino que las tienen como administrativas. Los residentes, los propios médicos, los profesionales de la salud también reclamando. Por eso digo, es un combo explosivo, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que lo que ha logrado la Reta es juntar a todas las organizaciones gremiales que componen el sector salud. Aquí está los residentes, los concurrentes, médicos municipales, UTEGUA, ATE, todas las organizaciones de salud están todos en una misma situación ante un solo problema, que es
que es la forma de administrar que tiene la reta en la salud, el abandono, la falta de reconocimiento. Hablando de enfermería, salió un fallo favorable. Sí. A ver, te desmuteaste. Ahí, Hola. Ahí estamos. Me decía, salió un fallo. A apelar el fallo y ahora estamos esperando que la Cámara resuelva, pero realmente no le importa absolutamente nada de aquellos que han dado la vida. No hay que olvidarse que en los hospitales de la ciudad murieron 40 enfermeras, 40, ¿eh? Y además de los familiares. Creo que o sea, dentro de las especialidades, no ha fallecido tanta gente como en la enfermería, ¿no? Claro. Esto se debe a un sistema en donde la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que provenga del Estado es desechable, aunque algunos dicen que aumentó, que creció el Estado en la gestión de la reta. Mire, no tengo los datos precisos, no sé dónde aumentó. Realmente en la salud no vemos, la verdad, ha crecido en el momento de la pandemia donde salimos a la calle a reclamar personal. Claro. Personal contratado, así como han ingresado, también se han ido. Al principio es un desastre con el desconocimiento de la misma pandemia. Muchos han entrado y se han ido porque no teníamos recurso humano capacitado, porque no teníamos insumos apropiados. Y realmente la gestión fue pésima de parte del ministro Quirós. Pero bueno, acá estamos bancándola, acá estamos con estos salarios miserables. Tercer presupuesto más alto del país y tiene los sueldos más bajos del país en salud, por lo menos en lo que vemos en el Estado nacional, provincial, privado. Nosotros estamos por debajo de cualquiera de esos sueldos, ¿no? Y en cuanto al tema edilicio y materiales, ¿cómo está eso? Mirá, hace poco tuvimos un problema serio, que hubo una lluvia después de un tiempo, donde nada mejora. Se ha inundado La Guardia, se ha inundado ciertos depósitos que tampoco no podemos llegar a ver qué es lo que se perdió. Se llueve en lugares del hospital. Ahí me mostraban videos de gastroenterología donde se ha inundado también y donde se han complicado 4 aparatos para hacer endoscopías que realmente son escasos. Son los únicos que hay y realmente la lluvia están evaluando los daños que produjo. Pero bueno, edilicio, el hospital está para atrás, de verdad que para atrás. Lo que hemos visto que la reta ha pintado, ha puesto florcita, pero por dentro es un cáncer, que nos viene consumiendo hace tiempo y no encontramos respuesta, porque hay mantenimiento privado, vigilancia privada, limpieza privada. Los kioscos del Estado están y no sabemos en manos de quién. Héctor, ahí hay un tema también porque vos planteabas, en estos días con esta inundación, con esta lluvia tan fuerte, muchos decían, bueno, se inundó la ciudad de Buenos Aires porque fue una lluvia excepcional, donde no dieron abasto los canales de desagüe, está todo muy lindo, pero vos estás hablando que se llovían los techos, eso no tiene que ver con una lluvia excepcional. Tal cual. Mirá, se ha llegado a inundar el quirófano. ¿Vos podés entender que un quirófano se llene de agua? Que entran por los techos. La Guardia, ¿En qué hospital? ¿En el Durán? En el Durán se ha llovido el quirófano y siguen los problemas. Hay otros hospitales que hay rajaduras que entran agua, que se están cayendo, por ejemplo el caso del IREP. Y hay hospitales que, la verdad que hay gente que no se anima a grabar esas cuestiones por temor, porque se enteren, por la función, porque la persecución sigue existiendo en la ciudad. También tienes que saber que hubo cerca de 10 delegados de ATE despedidos, en la cual uno fui yo. Fui despedido y gracias a la justicia laboral nacional y los abogados de ATE han logrado reincorporarme. Pero 10 cesantías de compañeros que reclamaban. Es un desastre lo que está pasando en nuestros hospitales, por eso nosotros no nos cansamos de decir lo que pasa y vamos a seguir diciéndolo porque no encontramos respuesta de este jefe de gobierno, ¿no? Bien. Héctor, te agradecemos el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme, a disposición como siempre en este tipo de conflicto donde es tan importante. Te hago una última pregunta. ¿Cómo está la situación? No sé si ustedes están ahí metidos también con el tema de la obra social de los trabajadores municipales. Mirá, esa pregunta, menos mal que me la hiciste, es un desastre. Si alguien se enferma, no sé dónde va a ir a parar. Fíjate que el directorio de la OBA lo compone médicos municipales, UTEGUA
y el jefe de gobierno, y se la han vaciado, la han destrozado. Ahora asumió un dirigente sindical, Amor, que Sí, también Alejandro, fue Alejandro Amor. Alejandro Amor. A ver, él promete que la va a mejorar, esperemos que sea así, no sabemos, nosotros no tenemos mucha fe en esto, sé que por muchos años la siguen vaciando y esperamos que en algún momento nos den respuesta ante nuestras necesidades, ¿no? 25 millones de pesos juntan por mes. Bien. ¿Cuánto? Escuché ahí a alguien que te tiró data. ¿Cuánto 65 millones de pesos juntan por mes de lo que sacan a nosotros. 65. Me dice que 65 millones por mes de lo que nos saca a nosotros. Yo creo que es más plata. Es más plata todavía. Me parece que es más plata. Me parece más plata. Sí. A mí también me parece más plata. Sí. Te mando un abrazo y quedaremos en contacto, sobre todo por este tema, al margen de lo de ustedes. Bueno, les agradezco mucho y hasta siempre. Abrazo grande. Muy bien, estamos con Rubén Sandoval, secretario general del Sindicato de Trabajadores Perfumistas. ¿Cómo andamos, Rubén? ¿Todo en orden? Por suerte todo en orden, tranquilo, todavía no tenemos muchos inconvenientes con el tema de las importaciones por el trabajo. Por suerte todavía estamos peleándola con las empresas. Bien. Y tratando de seguir adelante. ¿Qué dicen al respecto, Rubén, con el tema importaciones? ¿Cómo está esa cuestión? Y está complicado, pero nosotros recién nos está tocando ese tema de la importación, sobre todo por las materias primas. Nosotros tenemos mucha materia prima y las esencias, todos los componentes vienen de afuera, así que ahí estamos complicados. Todavía no llegó, el stock todavía sirve, pero bueno, hay que ver. Todo parece decir hasta diciembre, no sé qué va a pasar después. Mira, a ver, el mundial diciembre, no sé. No, sí, pero hoy había algunas informaciones, sobre todo con el viaje del presidente, en donde se habló de de ampliar las reservas y demás. Habrá que ver cómo se acomoda eso y de última, pidamos el dólar perfumista, no sumamos uno más. Sí, es verdad. Es incierto, todo se maneja por suposiciones, ¿no? Claro, pero bueno, vamos a ver si realmente queremos que el país salga adelante, porque necesitamos que las pymes trabajen para generar más trabajo todavía. Después te voy a hacer una pregunta sobre este tema. Digo, paritarias, ¿ustedes cerraron en cuánto y cómo sigue la negociación? Nosotros tenemos año calendario mayo a mayo, cerramos un 90. Y lo que es año calendario, también un 90. Pero en marzo ya quedamos en que nos vamos a volver a juntar. Supongo que ahí sí será el resto de la inflación que vemos. Vamos de atrás, pero bueno, por lo menos cumpliremos con la inflación. Mantenés el poder adquisitivo más o menos, lo vas compensando. A ver, un tema... pero viste que hoy en día mantener el poder adquisitivo a la gente no le sirve, porque va al supermercado y se le va la plata enseguida, son 10.000 pesos, no es nada. No, y además Rubén, el problema es que la inflación es casi día a día, porque vos vas a buscar precio hoy y al otro día no tenés referencia. Esta es la incertidumbre que nos tiene, esto es obvio. Sí, hay una realidad en la cual es el tema de la inflación, lo que marca el INDEC, y la inflación que hay con respecto a la alimentación. Es completamente distinto. Acá te dicen, terminemos en un 100 y es un 120, 115 que se Entonces, siempre estamos detrás. Siempre estamos detrás y no podemos llegar y ganarle. Lo ideal sería que no tengamos inflación, pero bueno. A ver, lo que me decías de la reunión... ¿Cuándo van a checar público? No sé. Es muy complejo. Te preguntaba, la reunión de marzo va a ser para completar y ver cómo termina el año paritario y ya arrancar las paritarias del otro periodo. No. En esa reunión finalizará el año paritario de mayo a mayo. De mayo a mayo. Y en mayo empezaremos a hablar ya de las nuevas paritarias, viendo cómo va el país y demás, ¿no? Cómo evoluciona. Exacto. Vas a hacer la revisión. Por eso te digo que vamos siempre de atrás, pero bueno. Sí, vas a hacer la revisión. Estamos detrás del carro. Exacto, vas a hacer la revisión. Sí, y esto que planteas vos también, porque
gracias a Dios hay un sector importante que tiene convenios y demás, pero también hay que decir que hay un sector muy grande en la Argentina, que es el 40% que no está registrado. Que sí, que ¿quién lucha por ese salario? Claro, nadie. Y nadie, no tiene nadie. Así que no sé cómo se manejarán. Sinceramente te digo, no sé cómo una persona que no es asalariada y que está en negro, no sé cómo vive. Realmente es una pena, es una lástima para este país que la gente tenga hambre, porque la realidad es que hay gente que tiene hambre, tiene necesidades y como peronista eso duele. Sí, sí, hay una diferencia muy marcada porque hay un sector de la sociedad donde está ganando mucha plata y está consumiendo mucho. Si vos vas a los números oficiales y no tan oficiales, algún informe económico por afuera, algún sector privado, lo que te dice es, bajó el consumo, creo que bajó el consumo anual del supermercado, digo, un 11%, pero después cuando vos lo segmentás, el sector con poder adquisitivo más alto, ese lo mantuvo el consumo. O sea que es peor todavía, porque el sector más afectado consume mucho menos. O sea, no es que consume el 11% menos, consume el 25% menos. Ese es tenemos una Argentina partida, ¿no? Lamentablemente partida en todo sentido. Hasta en lo religioso estamos partidos. ya es, hay una grieta en todos lados. Si vos decís, hay una grieta en todos lados. Eso es lo malo. Rubén, te quería, porque en un momento vos hablaste de las pymes. Y a mí ahí hay un tema que me preocupa y que me ocupa, que tiene que ver con los convenios colectivos. Yo obviamente estoy en contra de cualquier reforma laboral. Pero digo, habrá que empezar a ver en los convenios colectivos cómo se hace esta cuestión salarial de despidos y demás con las pymes, como para que la carga no sea tan fuerte, porque no es lo mismo, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? No es lo mismo el grupo Techín que la buronera Carlitos de acá a la esquina, digo, ¿no? Hay una diferencia muy notoria. Hay que ir para ese lado y ver cómo se atiende las necesidades de las pymes en la Argentina. Mirá, yo te hablo desde la industria perfumista, Ustedes, que la verdad somos todos privados y tenemos desde 2 trabajadores hasta 600 trabajadores. Y te estoy hablando pymes. Yo creo que sí que hay que empezar a hablar seriamente de este asunto, porque también hay una realidad que hay que empezar a volver a la cultura del trabajo. ¿Sí? Y hay gente que quiere trabajar, trabaja un mes, no le gusta, se va y hace juicio. Y yo creo que eso también no está muy bueno, no está muy bueno para una pyme, porque no te quiere contratar más gente porque dice, tengo miedo que me haga juicio y termina haciendo juicio. Y otra de las realidades es que la cultura del trabajo se fue abajo, ya no es como antes, que una persona entra, quiere trabajar, ganarse el mango, la dignidad, no quiero estar en blanco porque gano 2 planes sociales o 3 sociales. Entonces, hay algo que se perdió totalmente, la cultura del trabajo, la honestidad, pero te hablo en general, desde el que es muy pobre hasta el que es muy rico, claro. Con mucha guita. Cultura del trabajo, dignidad, honestidad, ética. Se ha perdido todo, porque el que no tiene plata también se cuelga del cable, no paga impuestos. Este es un país donde vos no pagás impuestos y vivís igual. Vos vivís en este país, podés pedir y vivís igual. No es como en otro país, no es en otro país que vos no tenés plata, no entras y te sacan. Acá no, acá es distinto. Entonces hay que cambiar toda una cultura. Yo no le tengo miedo a la informática, a la robotización. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es? Nosotros tenemos que empezar a pensar qué es lo mejor para nuestros trabajadores. No quedarnos en el tiempo, porque el tiempo te hace quedar y te pasa por encima. Seguro. Entonces, a eso le tenemos que agregar cómo fomentamos mejores trabajos, más trabajo, y cómo podemos ayudar a una pyme que tiene 2 tipos y en vez de contratar 2 compañeros, puede contratar 5 o 10 compañeros más. Esta es la forma, y ver qué es. A ver, el que trabaja todo, el que es vago, y bueno, yo como siempre digo, yo al vago y al chorro no defiendo. Eso me trae problemas, ¿no? Pero la verdad. Bueno, pero sí, tendría que ser así. Y digamos, esto que planteas también es cierto, ¿no? También vemos que hay empresas que están ganando como nunca y sin embargo se niegan a sentarse a una mesa de negociación. No es el caso de la actividad de ustedes.
pero en otras actividades me ha pasado que veo que los que más tienen son los más reacios a cerrar una paritaria. Y las pymes, por esa relación que tienen con el trabajador, enseguida van, tratan de cerrar, de llegar a un acuerdo. Ahí también al empresariado habría que hacerle cambiar un poquito ese chip de que el trabajador no es un enemigo ni quiere quedarse con la rentabilidad, sino que quiere ganar un poco mejor, ¿no? Tenés toda la razón. Yo creo que acá hay, por eso vuelvo y te digo, como hay sindicalistas honestos, hay todo tipo, también hay empresarios. No quiero decir que sean todos, pero bueno, hay una realidad. Por eso digo que acá se perdió la ética. Ahora, si todos volvemos a la ética de decir, vamos a trabajar honestamente, vamos a ver, el empresario que pone plata, pone para ganar. Obvio, seguro. Sí, eso nadie lo discute. ¿Nosotros qué podemos aportar? El capital de trabajo. Claro. Si nosotros aportamos capital de trabajo, lo único que queremos es que se retribuya con plata lo que nosotros para trabajar. Ahora, no quiero ser el dueño de tu empresa, no soy de la ideología de que quiero ganar igual que la empresa, quiero no, porque la realidad es que pone un kiosco de clase media y pone un laburante, no va a querer que le venga y le gane el negocio. Claro, y le saque. Bueno, entonces partamos de esa base en la cual uno tiene que ser honesto y tiene que ser claro en sus convicciones. ¿Cuál es? Bueno, él pone plata, yo pongo mi trabajo y quiero ganar. Cumplo con mi trabajo, quiero ganar. ¿Qué me podés dar, qué no me podés dar? ¿Cómo podemos seguir solucionando en este país en donde hoy tenemos que estar mucho más a la par, los trabajadores y el empresario juntos? Pero volvemos a reiterar, con empresarios y trabajadores honestos. Con una meta. No perder el trabajo, ganar plata y poder llevar plata a nuestras casas. Rubén, como siempre te agradecemos el contacto, en este caso con Movilizado. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande y gracias por darme este espacio. Por favor. Muy amable. Un abrazo grande. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com, información gremial actualizada todos los días. Ahí están los reportajes de La Primera Piedra y obviamente los programas de Movilizados. Insisto, todos los días con actualización del mundo laboral, gremial y alguna data más para agregar. Por otro lado, me pueden escuchar de lunes a viernes en el programa de Edi Zunino de 10 a 12, Café a las 10 en Radio del Plata, los domingos con Alejandra Malem, también de 10 a 12 en Mañana de Domingos. Señoras y señores, les mandamos abrazos, les agradecemos por hacernos compañía. Chau.